Uf, ¿cuántos años, mi Roy? Estamos corriendo el 20, llevamos 19 cumplidos. Más de 19 años en la mesa. Querido don Pepe, ¿cómo estás? Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, don Pepe? Encantado de saludarte. Gracias, mi Roy. Buenas tardes. Hoy te veo de traje y todo, mi Roy. ¿Dónde fuiste a tomarte la foto del pasaporte? René, ¿cómo estás? Querido Joaquín, muy bien, afortunadamente. Ya no se usa pasaportes, ¿no? Antes graduación, tenías que poner Sí, corbata. sí. Te rentaban las corbatas en los fotoestudios. Sí, Claro, sí. De clip. Exactamente, de de ganchitas. De clip, ustedes no saben lo que es eso. Don Pepe, Pues seguimos con la angustia de los aranceles. a ver, don Pepe, ¿tú estás muy angustiado con lo de los aranceles? No, Ah, bueno, No, porque, te digo. como dices, seguimos con la Sí. angustia. pero lo que pasa es que para mí los aranceles, de acuerdo a cómo se han desenvuelto las cosas, están muy relacionados con el horror que vimos en Jalisco. Ahora sí, no le encuentro un Claro que punto sí, de Joaquín. relación. Yo coincido, ahorita vamos a ver. ¿Sabes por Yo qué? creo que sí. Por la simple y sencilla razón de que no importa que nos quiten los aranceles, no importa que empiece a marchar el Plan México en desarrollo económico y empiece a marchar más o menos, aunque sea a tumbos, la economía de México y empiece el gobierno a tener un poquito de más dinero. Eso no tiene importancia cuando puedan ocurrir horrores como el de Jalisco por el dominio territorial que tienen en tantas comunidades de la República los cárteles del crimen organizado con la complicidad de políticos no sé de qué tantos niveles. Ahora ya te entendí, yo estoy de acuerdo, don Pepe. Pero sí es que cuando me hablaste de la angustia de los Sí, no, pues es que no, me angustia que siga el horror. Porque contra el horror ese no queremos hacer nada. Y ha sido, a ver, yo he sostenido siempre que la guerra del crimen organizado es una guerra que hemos ido perdiendo todos los mexicanos en gobiernos del PRI, del PAN y de Morena. Marcadamente en el último, ¿sí? Totalmente. Que por ejemplo, hablando de los desaparecidos, en los 5 años y 10 meses de gobierno de López Obrador, los desaparecidos sumaron 52.500. Y estamos hablando que desde que hay censo de los desaparecidos, tú manejas muy bien eso, Roy, en los años 60, creo que en el 1964, estamos hablando de un total de 115.000 desaparecidos no localizados. Solo en los 5 años y 10 meses de López Obrador fueron 52.500, casi la mitad de todos los de la historia desde que se cuenta en 1964. Mira, Joaquín, yo coincido en que sí están relacionados los dos temas. Primero, la angustia por los aranceles no es por los aranceles de sí, yo no soy fabricante ni de acero ni de aluminio, no, sino por el efecto que pueda causar en la economía nacional y que a su vez pueda generar problemas de inflación, desempleo. Esa es una angustia, es una preocupación. Exacto, ¿no? esa es. Pero la relación que dice es en dos sentidos. Uno, no estos aranceles, sino los aranceles que nos puso Trump el 1 de febrero y el 4 de marzo, los dos eran en escrito porque decían hay gobiernos que están protegiendo al crimen organizado que nos está envenenando de fentanilo. Sí, y la frase que dijo fue, el crimen organizado está dirigido por los gobiernos de México. Exacto. Dirigido. Entonces, esta semana han pasado dos noticias que validan lo dicho por Trump y además la opinión pública valida lo dicho por Trump. A ver, si yo pregunto, en encuesta real, preguntar, ¿usted cree que el crimen organizado está protegido por el gobierno? 72% está de acuerdo. Pues eso es lo que dice Trump. ¿Está usted de acuerdo en que el crimen organizado ya está en los puestos de gobierno? 70% de acuerdo. Ve el caso de Puebla. 3 hermanos, y el 3 papá. alcaldes. Y el papá. Sí. Y el papá, que había sido Sí. alcalde también. Sí, pero vamos, 3 hermanos de Movimiento Ciudadano son alcaldes simultáneamente, obviamente, de 3 municipios diferentes, y 2 detenidos y 1 prófugo. Secuestro y extorsión para empezar. Para empezar. ¿No? Entonces, 70%. Okay. Tercera, ¿está usted de acuerdo en que grandes extensiones del territorio mexicano son controladas por el crimen organizado y ellos fijan las reglas de vida? 75% de acuerdo. O sea, lo que está diciendo Trump, el ciudadano lo percibe.
Entonces, sí se relaciona la parte de los aranceles con lo que la vivencia y la realidad existe. Sí, pero a ver, nada más déjame hacer una aclaración en aras de, como Sí. dice Carlos Marín, del entendimiento de todos, Sí. ¿no? Estas preguntas que tú hiciste, Trump, en la encuesta, son independientemente de lo que diga Sí. Trump, ¿sí? De hecho, no están de acuerdo en los aranceles, están de acuerdo en lo que el Pues, diagnóstico que hace, sí. no en los aranceles. Y la otra cosa en la que estoy de acuerdo que se relacionan es en la falta de unidad de la clase política. La unidad de la clase política se requiere para enfrentar a los aranceles, pero también para enfrentar este tipo de problemas. Claro. Y lo que yo he visto esta semana, después del terreno del horror, es sentados en las mesas, echándose las culpas unos a otros, Sí. en lugar de unirse. Y no, es que Jalisco es de MC, sí, pero Tamaulipas es de Morena, sí, pero era del PAN. O sea, totalmente culpándose, en lugar de decir, oigan, señores, hagamos una No, pausa. totalmente exculpándose. Culpándose ellos, ¿no? Y culpando a los demás. En lugar de decir, oigan, ¿por qué no nos hacemos una pausa, las elecciones hasta el 27 y nos ponemos a ver qué hacemos? Pues porque ese es su real nivel. Esa es la clase política que tenemos. Exactamente. Esa es. Exactamente. Por eso digo que sí se relaciona los aranceles con el horror que nos enteramos esta semana, pero que ahí estaba. René. Ahí estaba. Un expresidente que mostró desinterés, que mostró desdén, que mostró falta de empatía y la construcción de una política pública que tuviera mínimos de eficacia, no basarse nada más en un eslogan por aquello que lo que sabemos que un eslogan no hace política pública, que es la seguridad, con las madres buscadoras que buscaron, si no empatía, mínimo una cita para poder verse de frente, verse a los ojos, Joaquín, Y que es fundamental. nunca la recibió. Y que nunca las recibió. Y yo más, las calificó, entre comillas, las combatió, tratando de descalificarlas, diciendo que eran grillas. Eso no es seriedad, pero eso implica una responsabilidad histórica y política, Joaquín. Por más de que estés en tu mundo macondo y en tu mundo trapiche, sí, tirado a la hamaca y contemplando y pensando en tus memorias y haciendo la síntesis de tu vida y de tu carrera política y de tu trascendencia, ahí hay una responsabilidad. Y en contraste, lo que anuncia la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es, por primero, una investigación seria, que atienda esto el Gabinete de Seguridad, que atiendan esto las Procuradurías y sobre todo solicitarle a la Procuraduría Federal, A la Fiscalía General de la a la República. Fiscalía General de la República. Y eso es lo que se hace cuando una gobernante es responsable como mínimo de tomar una decisión seria y que se corresponda con la gravedad del problema. Un infierno lo que sucedió ahí. Yo siento que está en un grave dilema. ¿Mande? Está en un grave dilema. Porque la resistencia es que los custodios del Arca de la Alianza de Morena, ya sabes, los puros, Sí, sí. que cuidan a Moisés, que está allá en Palenque, los custodios del Arca de la Alianza, esos no quieren que haga nada contra los políticos porque se va a manchar el prestigio El legado. del movimiento de la revolución de las conciencias. Se va a manchar el prestigio cuando empiecen a detener, junto con alcaldes de Movimiento Ciudadano y algún y que otro gobernador de Movimiento Ciudadano que le den un trancazo, empiecen a detener alcaldes morenistas o que toquen a un gobernador de Morena. Se mancha la investidura, la gloriosa armadura de los salvadores de la patria. El legado. El legado, se mancha el legado. El legado, pero aquí yo quiero subrayar un agravante en este caso, si es que puede haber un agravante ante tal barbarie, ¿sí? No la encontró. Este lugar, este centro de exterminio no fue descubierto por la autoridad, Las muchachas, fue descubierto por los buscadores y buscadoras de Jalisco, a las que no se les da apoyo. que no se les da apoyo. Sí. Además, eso es... Por eso digo, no puedo hablar de un agravante ante la barbarie, pero sí ante el desdén. Aquí, en septiembre de 2014 hubo un operativo en ese mismo predio, que es de 1 hectárea, ¿sí? Ahí en la comunidad del Esquite,
el rancho Izaguirre se llama, en donde detuvieron a 10 personas, liberaron a 2 secuestrados y no encontraron nada porque era un predio muy grande. Sí. Y siguió funcionando. Sí, mira, no es novela, no es película, es el horror real. Y a esas personas, a las madres buscadoras, a los familiares o a los que pudieron escapar de ahí, que todavía están vivos, ¿tú crees que les importa que haya bajado 15% la cifra de homicidios dolosos? Claro que no. O sea, es importante. Es importante pero para ellos están viviendo una realidad distinta a la de los números, es muy distinta. Sí, como la inflación, cuando te hablan de la baja en la inflación. Se vive otra realidad, es la mesa, la idea. Aquí es una realidad. Y eso que están viviendo ahí es lo que nos enteramos, pero que el país sabemos que está en muchos lugares. Sí, sabemos que está en Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, en muchos lugares. A ver, porque es que Michoacán tiene toda la razón. ¿Ustedes creen que este centro de exterminio, déjenme llamarle así, es el único que hay en todo el país? No, por supuesto que no. No. ¿Se acuerdan del pozolero de operandi. Baja California? Sí, bueno, era el pozolero, que es la primera vez pero esto ya pasaba. Ahora, es un modus operandi del crimen organizado, del reclutamiento, del entrenamiento, ¿no? De todo. El año pasado hubo el caso de unos jóvenes ahí en Encarnación de Díaz, ahí en Lagos de Moreno, que desaparecieron. Sí, sí. O sea, eran este tipo desaparecieron. de jóvenes. Eran este tipo de jóvenes. Claro. ¿No? Y luego vemos, los consideramos malos, ¿por qué? Porque matan gente. Sí, pero ¿cómo fueron reclutados? Es una leva lo que se hace. Es un reclutamiento forzoso de los jóvenes que representaban el futuro del país, querían trabajar. Mira. Sí, pues, a los jalan porque querían trabajar. Un trabajo. Exacto. O sea, sí es un horror completo lo que estamos viviendo. Permíteme, René, déjame poner un corte y regreso contigo. Si continuamos con la mesa de los miércoles, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Gracias. Vas, René. Hablando de responsabilidad, ¿cuál clase política en ese sentido? El ciudadano, tú haces encuestas, se dice, normaliza la violencia, ¿no? El ciudadano enfrenta la violencia, sí, y de alguna u otra manera tiene que aprender a vivir con ello, pero no tiene que vivir constante en esa zozobra, en ese horror y en esa demencialidad. Ese horror y ese temor solo se registra cuando te toca la violencia o cercana. Mientras no, claro, es una estadística. O está allá lejos. Sí, pero sobre todo pues ya es una estadística. Sí. Joaquín. Y las estadísticas, tú sabes, son frías. Me ayudaste justo a lo que quería yo ir con mi comentario. Porque no solamente una es demasiada, una muerte, sino ello, cuando es la pérdida de una madre, la pérdida de una familia, y para ello, Joaquín, no hay consuelo. La justicia no da consuelo, pero al menos las autoridades y esa clase política y los gobiernos tienen que procurar justicia. Es fundamental lo que dijo el fiscal del Manero. Así es, que antes de traer el caso se investigaba y se tenía que hacer la pregunta cómo era posible, ¿sí?, que un gobierno local o un gobierno estatal, aunque él no mencionó un gobierno federal, no se percatara de algo, como dijiste tú, que una madre buscadora o las madres buscadoras, sí, con todas las limitantes y los no apoyos que mencionaste, Roy, sí lo hiciera. Eso no es paradójico, eso es vergonzoso, Joaquín, que ante la cara, sí, de imágenes y realidades dantescas de este tipo y de esta índole, la población y madres y familias tengan que estar viviendo este horror. Entonces, insisto, necesita la presidenta un verdadero respaldo
no solamente de los políticos, un respaldo en la sociedad, de todas las organizaciones de la sociedad. Y necesita convocar a esa unidad para respaldarla, para hacer frente a las fuerzas mismas de su partido, que son las que están obstaculizando un verdadero combate a los cárteles del crimen organizado y a estos horrores que viven en muchas comunidades de la República. Es muy fuerte eso que estás diciendo. Claro. Pepe. Sí. ¿Sí? Ella necesita el respaldo. No lo de respaldo, sino que integrantes de su movimiento están. Claro que sí, son integrantes de su propio movimiento los que no quieren que se manche el prestigio del movimiento que ya transformó al país. Acuérdate, don Pepe, lo que dijo el hijo de López Obrador cuando asumió la Secretaría de Organización, la todopoderosa Secretaría de Organización de Morena. Vengo a cuidar el legado. Sí, pero perdón, por encima del legado está la nación. Por supuesto. Pero Mira, siguiendo eso, yo creo que los 6 partidos políticos que existen, más las instituciones o algo, tendrían que reunirse con la presidenta, señora presidenta. Convocados. Entendemos la crisis que vivimos, la entendemos. ¿Qué requiere? No el pleito del Congreso, no. ¿Qué requiere? O sea, ¿qué requiere? Vamos a comunicar a todo el país, a nuestra fuerza, qué se requiere. Información, le damos información. El compromiso que le pedimos es que castigue al que tenga que castigar sin importar de quién sea. Los entregamos. Yo no tengo duda de que Sheinbaum castigará como está sucediendo, ha Yo también sucedido creo. a lo largo de estos 5 meses y 12 días, ¿sí? A quienes sean responsables. Primero, mira, mi preocupación del fentanilo y esto, con todo respeto, lo voy a decir, es una tragedia que mueran cada año entre 90,000 y 110,000 allá, Estados Unidos. adictos estadounidenses. Es una tragedia. A mí lo que me preocupa es que ya está ¿México? empezando a crear un mercado de consumo de fentanilo en México, como los cárteles crearon el mercado de consumo de cocaína en México, que no lo había al nivel de hoy, que se llama narcomenudeo, que la retrata. Oye, pues, déjame tener la idea. Yo creo que los partidos tendrían que decir, ahorita funcionemos como un solo partido, como una fuerza. Los gobernadores creo que están dispuestos a hacerlo, ¿eh? Los 32 yo creo que sí están dispuestos a hacerlo, pero que necesitamos también que no estemos en las mesas peleándose, culpándose, y que y usted ya tuvieron 6 años, y que el PRIAN y los conservadores, y son unos cínicos. ¿De qué tratan las mesas? O sea, de veras parecen Bizancio. Están peleándose por nada, por ¿Cuántos migajas. ángeles caben en la Se están punta de un peleando alfiler? cuando el país está lleno de horror en cada localidad del país, de miedo en cada localidad del país, Sí. y con peligro de crisis económica. Ahora, Es ¿tú ya- crees que esto va a progresar cuando el presidente de la mesa directiva del Senado, Noroña, que representa a todos los senadores de todos los colores, por ser presidente de la mesa directiva, es un porrista de Morena? Desde la mesa directiva. No, a eso me hablo con algo la clase política, es todos bueno, ellos, ¿eh? Por eso. Pero es que Sí. tocaste el tema es fundamental y clave. Cuando se habla de responsabilidad, yo estoy de acuerdo contigo, pero no tienen necesariamente, ¿sí? En el gobierno o la propia presidenta esperar que la sociedad civil llamada o que los ciudadanos se acerquen a ella. Yo creo, como dice Joaquín, que por parte de ella, y confío yo también que hay una voluntad. Pero los políticos, y sobre todo cuando tienes el nivel de responsabilidad como Noroña que tú mencionaste, lo primero que se pide es que si en ausencia de prudencia, en ausencia de sensatez, le puedes decir, en prestigio de la inteligencia solicitamos mejores argumentos, que es mínimo autocontrol y equilibrio para empezar a construir cosas diferentes. Cuiden las palabras. Bueno, ajá. Hay un artículo sensacional, no recuerdo ahorita el nombre, salió esta semana, sobre la economía de las palabras que tienen que aprender a ello. Porque otras veces hemos hablado lo que implica en políticos con autoridad el no tener responsabilidad y la trascendencia que puede tener una afirmación o una palabra. Entonces hay que empezar también por ahí, Mira, Joaquín. Mira, el hecho es que no puede estar
la presidencia de la República tan presionada para ocuparse solo de apuntalar al partido en el poder para que electoralmente no pierda nada y que siga arrasando. Para crear lo que llamó Federico Berrueto la complacencia social. La complacencia social que se la ganó, pero con ojos cerrados y casi nadie la vio venir cuando López Obrador inventó los programas sociales, los empezó los inventó el PRI, ¿no? Bueno, no importa, pero López Obrador empezó a aplicar y hacerlos directamente con objetivos muy concretos y que todos supieran de parte de quién lo recibe. Eso es, todos estos servidores. Era etiquetado. No. Llegaban y te decían con los chalecos de López Obrador, esto te lo manda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. No el gobierno, no el fisco, no todos los mexicanos, no el partido. Sí. Esto te lo manda el presidente, no el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Unos dicen que es perversidad. No. ¿Y en campaña? Eso se llama, perdónenme, se llama talento político. Eso, yo que estoy con grandes desacuerdos con el expresidente, ese es el talento que tuvo con eso consiguió la complacencia social que le permitió cambiar el régimen político y le permitió ganar abrumadoramente las elecciones porque la gente dijo, ok, sí, venga, y tú sigues haciendo lo que quieras. Dame una conclusión, mi rollo. Loas, aplauso a una de las figuras públicas más limpia que se ha consolidado en México, la madre buscadora. Sí. O sea, hoy hablar de una madre buscadora es respeto total. O sea, es de las figuras más limpias que han aparecido. Nada que reprocharles, todo que aplaudirles. Estoy totalmente al 100 contigo. Sí. Como dicen una de mis hijas, al 1000, 8000, contigo. Sí. René, gracias, Roy. Al contrario. Y en contraste con esa loable figura, sí, don Pepe, se necesita talento y animalidad política. Siempre se ha reconocido ello. Lo que sucede es que son en la intencionalidad política, Joaquín, las altas dosis, sí hay perversidad. Aquí no estamos hablando si es bueno o es malo. Lo que hay es una política populista, una política demagógica que lleva a ello y usos y prácticas demagógicas que permiten justo poder darle vida a un aparato de manipulación y de control como el que generó. No se puede dejar de mencionar también lo otro. Para la presidenta decía que hay un dilema. El dilema es que ella, ok, por la necesidad que sea, dice que yo no comparto esa opinión, que el expresidente es el mejor presidente de la historia de México, pues muy respetable, pero no. Lo que demuestra la realidad, y aquí están estos casos que hemos hablado, el contraste es que ni fue progresista como se dijo en el discurso, ni mucho menos, Joaquín, fue humanista. Ese es un hecho concreto que ahí está. Gracias, René. Al contrario, Joaquín. Mira, y yo no quiero que se quede la idea, una idea que alguna gente la puede percibir. Yo no creo que todos los que están en Morena estén preocupados por no combatir al crimen organizado, a los cárteles. Yo quiero pensar que la mayoría de los militantes de Morena están con una idea con la que yo estoy en total desacuerdo, pero están en su derecho de pensar que una salida de subversión de izquierda que se han creado, que con ese es para el país, bueno, es una visión política. Y no creo que todos estén de acuerdo en no respaldar a la presidencia. Creo que la mayoría de Morena respaldaría a la presidencia en una convocatoria para que la respalden, para combatir en serio no solamente a los criminales de los cárteles, sino también a los políticos que los protegen. Claro. Y me quedo con 3 frasecitas nada más. Venga, don Pepe. Estamos hablando del futuro, ¿no? Bueno, voy a hacer como Woody Allen, me interesa el futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Una que define al Estado. Aunque hoy no exista el futuro, en este momento. No, en este momento no, solo es el presente.
Dijo John Kenneth Galbraith, es la segunda, me falta la tercera. Vamos a encontrar que el Estado es una organización que es malísima para manejar las cosas grandes, pero también que es malísimo para manejar las pequeñas. ¿No? Y la otra, esta es para quienes viven preocupados por su salud. Este es de Mark Twain. Dice, la única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Porque no es vida tampoco. Y dice, oiga, y así voy a vivir más. No, pero se le va a hacer larguísimo. Gracias. Roy. Gracias. Perdón, Roy, querido René. Gracias, Pasados, Joaquín. don Pepe, Joaquín, gracias. muchas gracias. Y bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes.